este nuestro primer podcast de violencia contra el género y retos de la igualdad en la inclusión de México. Mi nombre es Armando Medina y en este episodio vamos a hablar sobre todos los temas relacionados con la violencia del género, los retos de la igualdad y la inclusión. Y estamos aquí con mi compañero Rafael, con el cual Sí, vamos yo soy, a extender más este tema. sí, yo soy Rafael. Hoy vamos a explorar lo que es la violencia de género, cómo afecta nuestras vidas. También vamos a ver los tipos de violencia que existen y cómo podemos contribuir a su reducción. Vamos a hablar también de lo que son los estereotipos de género, los problemas en el contexto de México y la importancia de educar desde una edad temprana con el objetivo de evitar este tipo de violencia. Así es como dice mi compañero. Bueno, tocaremos los conceptos claves que son de las diferentes formas de violencia, el marco legal, el rol de la educación y qué podemos hacer para contribuir a una sociedad más justa y segura y cómo podemos dar nuestro aporte, nuestro pequeño grito en la arena para que estos temas se vayan evolucionando y queden en el pasado. Aunque sea un tema incómodo, si queremos avanzar tenemos que enfrentarlo y vamos a poner nuestra parte en este podcast. Sí, esto es muy necesario hablar de esto, no hay que aminorar su importancia porque puede ser algo que afecte mucho a una persona. Y hacer esto también nos va a ayudar a comprender cómo podemos hacer cambios desde nuestros espacios, en nuestras posibilidades, porque si bien a lo largo de los últimos años se han dado algunos avances, hay que seguir trabajando en esto para pues lograr que vivir en una sociedad donde reine el respeto y la igualdad. Así es, compañero. Bueno, vamos a Bueno, empezar con la definición de género y la violencia de género. Bueno, para empezar, antes de definir lo que es la violencia de género, pues obviamente tenemos que definir qué es el género. Mira, a diferencia del sexo biológico, que esto, bueno, creo que es algo que no queda muy claro siempre, el género es una construcción social y cultural que se basa en normas, expectativas y roles asignados a hombres, mujeres y otras identidades de género. Por ejemplo, eso de que dicen de que sí, el hombre debe ser fuerte y el hombre no puede llorar, bueno, esa es una construcción del género. Sí, o sea, lo que es el género significa que los comportamientos y actitudes que se esperan de una persona dependen en gran medida de su cultura y sociedad. justo como dices, y eso es muy importante porque la violencia de género surge cuando alguien es atacado o discriminado por no cumplir los roles con la sociedad o no cumplir las expectativas que esta lo brinda. La violencia de género es cualquier acto dañino en el cual se enfrenta a una persona por su género, pues se afecta principalmente a hombres, a mujeres, a minorías de género. Y creo que todo este tipo de violencia es un tema muy complejo, ya que cada detalle puede afectar a diversos puntos de la sociedad y engloba demasiadas culturas y pensamientos en los cuales no solo incluyen la psicología, sino también económicamente y simbólicamente, ya que este es un tema demasiado complejo. Sí, es muy complejo y por eso vamos a hacer este podcast para poder explicarlo. Explicar cómo la violencia de género básicamente es una forma de controlar y someter a una persona. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta porque puede ser de muchas maneras, algunas claras, otras no tan claras, y eso es lo que vamos a ver ahorita en el podcast. Así es, compañero. En este caso veremos los tipos de violencia de género, que son la física, psicológica, económica y simbólica. Empezamos con la física, que es se podría decir que es la más visible y la que más se percibe en la sociedad, ya que es una acción que causa daño corporal, como son los golpes, empujones, todo tipo de agresión física, las cuales son las más visibles, las cuales más nos damos cuenta, y tristemente es uno de los tipos más comunes aquí en México y en todo el mundo, ya que es la más sencilla de realizar. Sí, como tú dices, pues obviamente pues es la que más fácil puedes identificar, ¿no? O sea, simplemente directamente estás agrediendo físicamente a la persona, la tocas, la golpeas, y pues es la que se puede ver más, ¿cómo se dice? Más claramente. Y bueno, lo preocupante de lo que es la violencia de género es que a veces se considera normal y está justificado, especialmente en relaciones donde la agresión física se usa como herramienta de control. También esto yo lo he visto, por ejemplo, cuando
no sé, como que regañan a un niño, son sus papás, sobre todo aquí en México, que todavía tenemos como esa cultura de educación tradicional de que les pegan a los niños, pues eso como que se justifica y pues eso no debería ser. Y bueno, la violencia física obviamente afecta al bienestar físico de una persona y pues aparte de el bienestar físico, que puede ser como es lo más evidente y lo que físicamente pues sí está ahí, también puede terminar afectando la autoestima de esa persona y también su salud mental de la víctima, porque puede producir que se sienta como impotente, porque generalmente el que agrede va a ser una persona más grande, con mayor autoridad, y eso va a hacer que la víctima pues se sienta impotente y por eso afecta su salud mental. Tal cual, compañero, exactamente. Y con esto abrimos paso a la siguiente tipo de violencia, que es la psicológica, que es la que incluye más tipos de humillaciones, manipulación emocional, amenazas, y se podría decir que también es la segunda más común, ya que el paso para la física a la psicológica es muy chico, y es como un parteaguas para que una afecte con la otra. Esta violencia no solo afecta al bienestar físico, sino también, obviamente, como lo dijo mi compañero, está en el autoestima y la estabilidad emocional de cada persona, ya que no sabemos cómo pueda reaccionar ante estos maltratos, y cada una puede tener un estallido diferente. Sí, y yo creo que directamente como que se suelen relacionar, ¿no? O sea, cuando una persona hace una agresión física, generalmente también le dice algo contra la víctima la amenaza, le dice insultos, cosas que afectan su autoestima. Entonces, estas dos combinadas pueden ser muy peligrosas, porque aparte la psicológica como que, o sea, como te entra más en tu mente, puede ser que la víctima termine más sobrepensando y eso pues afecta mucho más. El tipo de violencia psicológica puede acabar muchas veces en un suicidio, porque al estar bajando tanto la autoestima de una persona, pues puede terminar, o sea, suicidándose por esa percepción de sí mismo que le es tan alterada. O sea, frases como nadie te va a querer o si me dejas te voy a hacer la vida imposible, o sea, son cosas que al final le van quitando autoridad a una persona y hace que no se pueda respetar a sí misma, ¿sabes? Esas son dos frases que son muy ejemplos muy claros de manipulación emocional y a veces pues no se reconocen como un tipo de violencia, porque pues realmente parece más una amenaza, pero pues también eso es una violencia en realidad. Exactamente, compañero. La mente es demasiado poderosa y cada una es diferente y todas actuamos de una u otra forma y no sabemos cómo vaya a reaccionar el compañero que ha sido afectado o la víctima en este caso. Y posteriormente pasamos a nuestro siguiente tipo de violencia, que es la violencia económica, que se limita al acceso de las personas con sus recursos, sus ingresos, cuánto dinero tienen, si tienen una pareja que tiene mucho dinero, si tienen una familia que tiene mucho dinero, si cumple sus necesidades básicas o si alguno es autosustentable, si tiene autonomía, la capacidad de decisión. Esto se puede ver también en las familias, cuando un papá no le quiere dar, o sea, lo limita al hijo en cuanto a recursos, ya que este depende de él y no lo obliga a llevar, no sé, clases de algún cierto tipo o algún deporte, y eso podría significar también un tipo de violencia, ya que al depender económicamente de él, pues tiene que acceder. Sí, esto también lo podemos ver, por ejemplo, en matrimonios, donde, bueno, comúnmente el que más se repite es de que el hombre trabaja y la mujer se encarga del hogar. Pues ahí como la mujer no tiene ¿cómo se dice? Como un ingreso económico, pues depende completamente del hombre. Y si empieza a limitarlo sin justificación, eso también cuenta como un tipo de violencia económica. Y bueno, es esa dependencia forzada a lo que nos referimos con una violencia económica. Y bueno, pues reduce las posibilidades de la persona a la que está siendo afectada, porque pues no es autónoma de sí misma. Y pues a veces es difícil salir porque pues sin dinero pues es difícil a veces llegar lejos. Y bueno, pasando al siguiente tipo de violencia y la última de las que vamos a mencionar aquí es la violencia simbólica. Y esta pues es la menos visible, yo creo, de las que vamos a mencionar aquí, o sea, la que es más sutil, por así decirlo.
y son como esos mensajes, ideas y estereotipos que refuerzan la desigualdad de género, como yo ya había mencionado ahorita, de lo de los hombres que tienen que ser fuertes, no deben llorar, ese tipo de cosas o no. Claro, esta violencia es un poco más en cuanto a un constructo social, ya que se podría decir como normas que ya están establecidas por la sociedad y a lo largo del tiempo se han conservado y se mantienen aún, aunque sean muy retrógradas o muy antiguas, como el pensamiento de que las mujeres no pueden liderar a los hombres o de que los hombres no deben mostrar sus emociones. Estos aspectos o comentarios que tienen algunas personas en cuanto al cómo se debe comportar una persona son este tipo de violencia simbólica, ya que son formas de violencia basadas en estereotipos que se limitan a personas o crean una sociedad donde ciertos comportamientos son aceptables y otros no, ya que muchas veces no se pueden desarrollar o no los dejan desarrollarse en su familia o simplemente por la sociedad no son aceptados. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la ley en México y la violencia de género. En México la violencia de género es un problema muy grave y afortunadamente existen leyes específicas que buscan combatir este tipo de violencia y proteger a las víctimas. De las principales leyes que tenemos es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley define los tipos de violencia de género y obliga a las autoridades a implementar políticas de prevención y servicios de apoyo. Así es, y esta ley es fundamental porque establece sanciones y responsabilidades para combatir la violencia en todas sus formas, tanto física, psicológica, sexual, económica, simbólica y muchas otras. También busca generar conciencia y crear ciertos tipos de condiciones para una vida libre para la violencia, en este caso de las mujeres, y obviamente respaldarla bajo la ley. Exactamente. Bueno, otra ley que tenemos que también es muy importante es la del Código Penal Federal, que aquí se redactan, se especifican las sanciones para delitos como el feminicidio, el acoso, la violencia familiar y las agresiones sexuales. Estas leyes representan avances, pero aún enfrentando retos, especialmente en la aplicación efectiva de estas normas. Así es, compañero. Y tenemos la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que, como su nombre lo dice, promueve la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social, además de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual tiene como objetivo erradicar la violencia y la discriminación motivadas por razones de género, entre muchos otros factores que también involucran este tipo de violencia. Sí, aunque estas leyes, o sea, sí son un paso en la dirección correcta, los problemas pues persisten en su implementación, la falta de recursos, de capacitación y en algunos casos la falta de voluntad política complican su aplicación. Y por eso es necesario que las autoridades se comprometan de verdad con la protección de los derechos de todas las personas, que es algo muy difícil, pero pues se tiene que intentar, se tiene que intentar. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el de los estereotipos de género y sus efectos en la sociedad. Bueno, los estereotipos de género, que ya lo mencioné 2 veces creo, son creencias sobre cómo deberían actuar las personas según su género. Vamos a repetir eso. En nuestra sociedad se espera que los hombres sean fuertes, protectores y proveedores, mientras que a las mujeres se les asocia con el cuidado, la sumisión y las tareas domésticas. Esos son los estereotipos de género. Así es, y muchos de los casos son muy marcados y tienen consecuencias profundas, ya que no solo limitan a la libertad como persona de cómo pensar y cómo actuar, sino que también justifican a cierto tipo de violencias, ya que, por ejemplo, en algunos casos las familias muy antiguas o muy grandes estaban acostumbradas a que el papá le pegaba a la mamá porque no tenía su comida lista o muchos otros factores los cuales justifican ese tipo de violencia y incluso para la sociedad era bien vista. Como lo tenemos como dijo mi compañero bien, las relaciones son un control muy establecido en este tipo de violencias, ya que al estar dentro de una pareja, el abuso y dominio puede ser más sensibilizado o más fácil de ejecutarse.
Sí, no, pues eso es lo de la normalización de la que hablábamos hace un momento, de que las creencias mismas de la sociedad permiten este tipo de violencia, porque entre la sociedad se considera correcto. Además de esto, también pueden llegar a afectar el acceso a la justicia. Cuando una mujer denuncia violencia y no se ajusta a estos roles tradicionales, muchas veces puede enfrentar prejuicios o estigmatización, o sea, porque la sociedad no lo ve como la mujer que tienen como el ideal, ¿sabes? Porque no es algo natural según la sociedad. Estos estereotipos fomentan la idea de que es natural que los hombres sean violentos, lo cual no debería ser así, y que las mujeres deben aguantar otra cosa que tampoco debería ser así, obviamente. Claro, compañero, es muy importante cuestionar estos tipos de estereotipos y no aceptarlos y seguir avanzando como sociedad. Así como evitamos la violencia de género, sea también inevitable o justificable este tipo de conductas. Ahora, pasamos a nuestro siguiente tema, que es cómo evitar la violencia de género a partir de la educación temprana, como en esta materia que es común, es base para solventar este tipo de actividades, ya que son para prevenir la violencia de género. En este caso, nos vamos a basar en la base de la educación, que se podría decir la primaria, el kinder, donde las niñas necesitan aprender desde pequeños que es respetar a todas las personas independientemente de su género. Sí. Esto, hay distintas maneras de evitar la violencia de género, pero yo creo personalmente que esta es posiblemente la más importante, porque cuando ya se normalizó esto, cuando ya se educó mal a un niño, pues es más difícil revertirlo. Lo ideal es empezar desde el principio a indicarle desde temprano que eso está mal. Y bueno, para lograr esto, hay que enseñarles temas sobre la igualdad y respeto, sobre todo desde la casa y también en las escuelas. Y los programas educativos deben de incluir temas de lo mismo: igualdad, respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los planes de la universidad. Por ejemplo, la materia misma de cultura de género, pues busca este tipo de objetivos. Y bueno, implementar esto en primarias, kinder, ayuda a que los niños y niñas desarrollen habilidades para relacionarse sanamente. Claro, claro. También es importante desmitificar este tipo de estereotipos, que no brindárselos a los niños pequeños, ya que como ellos van a ser la próxima generación, tienen que crecer libre de este tipo de conductas que son demasiado limitantes para su desarrollo, y crear una sociedad donde las personas puedan expresarse libremente con sus emociones y sus conductas que sean completamente naturales. Sí, claro, claro. Y luego esto cae mucha responsabilidad sobre los adultos, porque los adultos somos debemos de poner el ejemplo, ¿verdad? Y los niños van a aprender a través de esto. O sea, si ven actitudes buenas, pues las van a copiar. Si ven actitudes malas, las van a copiar. Y por eso se debe de ver una actitud de respeto y equidad tanto en el hogar como en la escuela, porque los niños tienden más a replicarlas en sus relaciones. Y bueno, ya para finalizar el podcast, vamos a pasar con el siguiente tema, que es ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir la violencia de género? Nosotros como personas, ¿qué podemos hacer? Lo primero es educarnos sobre el tema, tener conocimiento. Hay que saber lo que estamos diciendo y lo que queremos trabajar. Hay que entender lo que es la violencia de género y cómo se manifiesta. Y más fácil va a ser identificarla y vamos a poder actuar en contra de esto. Así es, como tú lo dices bien, la información y el conocimiento es lo más importante, ya que esto nos permite reflexionar sobre nuestras actitudes y prácticas, ya que muchas veces no sabemos que estas actitudes son malas o para nuestros ojos son, como lo tenemos normalizado, por tanto prejuicio y estereotipos, no nos los cuestionamos, no nos damos cuenta que también podemos ser partícipes de este tipo de actitudes y nos pueden perpetuar en actitudes que son de desigualdad. O sea, depende de nosotros crear un cambio. Sí, pues contrario a la desigualdad, al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es promover igualdad y el respeto en los espacios que tenemos cotidianos y que frecuentamos: el hogar, el trabajo, la escuela. Y lo más importante es evitar la apatía.
O sea, si presenciamos algún acto de violencia de género o comentarios discriminatorios, no hay que quedarnos callados, hay que hacer algo. Claro, claro, compañero. Obviamente, referirnos a las personas como ellas se perciben, ocupar el cierto lenguaje que ellos ocupan, ya sea respetuoso, es dar otro paso también para avanzar como sociedad. Las palabras, claro que importan y reflejan nuestras ideas y valores, ya que muchas veces no nos damos cuenta el poder que tienen las palabras y la forma de usarlas, ya que no sea sexista, que ayuda a crear unos espacios mucho más seguros e inclusivos para todos. Claro, obviamente, como siempre, el cambio está en nosotros mismos y hay que trabajar en ello. Y bueno, ya para la última forma en la que podríamos apoyar a disminuir la violencia de género es también a apoyar organizaciones y campañas que luchen contra la misma, porque obviamente estas existen. También difundir la información, participar en eventos, que hay que buscarlos y participar en ellos también apoya para visualizar el problema y educar a más personas. Y bueno, hoy hemos hablado de conceptos claves sobre violencia de género, tipos y sus estereotipos, la importancia de la educación y cómo podemos disminuir la violencia. Este es un tema complejo que pues la verdad para conocer más pues deberíamos indagar un poco y también veamos que hay avances en la legislación, pero como quiera siempre va a quedar mucho por hacer. Así es, compañero. Este es un problema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros tenemos que dar parte para crear una solución. Si todos reflexionamos sobre nuestros propios prejuicios y actuamos con respeto e igualdad, contribuimos a una sociedad mucho más justa y segura para todos. Ya que todos somos miembros de la sociedad, tenemos que brindar el mismo respeto para todos, cada uno de nosotros. Exactamente, y totalmente. Y bueno, yo y Armando les agradecemos mucho que hayan escuchado este podcast. Es muy bueno para que se puedan informar sobre este tipo de violencia. También intenten cuestionarse a ustedes mismos sus actitudes y para que empiecen a promover una igualdad en sus espacios. Muy importante, recuerden que el cambio está en nosotros y cada acción cuenta y puede marcar una diferencia. Así es, compañero. Bueno, agradecemos a todos por su atención y gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperemos que esta información les haya sido útil y que reflexionen un poco sobre cómo contribuir y reducir la violencia de género. Además de que obviamente les sirva como inspiración para ustedes también dar un paso adelante en este tema y brindar su propia experiencia y continuar en este paso de avanzar como sociedad. Y nos vemos hasta la próxima y concluimos nuestro podcast. Hasta la próxima. Adiós.